en 2 es más difícil, pero que coincidamos en 3, más difícil, en 4, más difícil. Si ustedes meten 13, eso, la probabilidad supera la población mundial. Entonces, si utilizan 13 marcadores porque la posibilidad que 2 individuos hagan match en 13 de esos STRs superaría por probabilidad la población del planeta. Y eso nos permite tener la certeza de que solo hay un individuo con esa huella. Sí, podemos hacer 10, 2, no hay problema. Es por cuestión de probabilidad, por eso el CODIS utiliza 13, ¿no? Y ahora sí se los prometo, ya lo último, la epigenética. La epigenética son cambios a nivel de, no de secuencia, sino la expresión de genes. Y se da en 3 puntos principales. A nivel de metilación de DNA, que significa silenciar, que metilamos los promotores y apagamos los genes. Acetilación de histonas, que consiste en cambiar las histonas y hacer que el DNA se apriete más y no se exprese. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos este punto, eso es la acetilación. Ustedes tienen el promotor, si no está metilado, está prendido. Si ustedes lo metilan, lo apagan. ¿Qué pasa en X frágil? El repetido amplifica en el promotor, las células se confunden y lo metilan. Por eso no tenemos la proteína y causa un desastre a nivel neuronal, pero el gen está intacto. El reto ahora, o la FDA va a probar el nuevo fármaco que consiste en desmetilarlo a nuestro antojo y se va a expresar el gen y estaríamos ganando la batalla al X frágil. Pero la metilación solo es del promotor. Exacto. Sucede a nivel de promotores, luego a nivel de DNA para la expresión. Esto, no sé qué vamos a pararle. A esto se le llama nucleosoma. Hay unas proteínas que se llaman histonas. La mayoría de las proteínas, si no es que casi todas, según yo, a excepción de las histonas, tienen carga negativa. ¿Sí? Eso que ven ahí, las bolitas, son histonas. Esas histonas sirven como un carrete de hilo para empaquetar el DNA y no se dañe. Las histonas están formadas por aminoácidos positivos. A menos que esté equivocado, son las únicas proteínas con carga positiva, o las más dominantes. Todas las demás tienen carga negativa. Y el DNA tiene carga negativa. Entonces ustedes ponen un riel así o un carrete positivo y le ponen el DNA que es negativo, se aprieta. Y entonces el DNA está compactado y condensado ahí, y así se va empaquetando. Ahí están las histonas y se van compactando el DNA. Cuando ustedes quieren accesar a un gen, las histonas, esta es una foto real del tridimensional de las histonas. Esto que ven en azul es el DNA, y aquí están las histonas, las proteínas, y tienen estas colitas que se llaman colas de histonas. Entonces, cuando ustedes tienen el DNA aquí apretado, está compactado. Ustedes no pueden, la maquinaria transcripcional no puede entrar y no puede expresar ese gen. Cuando ustedes modifican en estos puntos que ven en asteriscos, hay unas proteínas que modifican y le ponen grupos cetilo o acetilan histonas, y eso hace que la carga positiva de la histona cambie a negativa, y entonces negativo el DNA con negativo a la histona se abre y ahora es transcripcionalmente activo, y entonces el cuerpo regula así cómo entrar a los genes. Aquí está, aquí está el promotor, está compactado, aquí están las colitas de las histonas, vienen las proteínas, las acetilan, lo descompactan y entonces ahora sí mueven el DNA y pueden tener acceso a él. ¿Cómo está el gen de la insulina en la neurona? Está metilado y está desacetilado. Está apagado el promotor y aparte está compactado en las histonas y no se va a prender nunca. En la célula beta pancreática está no metilado y las histonas están acetiladas, de forma que el gen de la insulina está de libre acceso. Así es como el cuerpo regula la expresión diferencial de genes. Por ejemplo, en este cel, sabemos hoy en día que nuestro sistema inmune se modifica de acuerdo a las condiciones. Por ejemplo, este es un cel de 2012, se sabe que hay patrón de metilación que cambia la expresión del sistema inmune en las mujeres. Cuando ellas se embarazan, se modifica la expresión del sistema inmune y aceptan otro tipo de flora bacteriana. Esto condiciona un estado pseudometabólico para que la mujer suba de peso en el segundo trimestre. Ella modifica y esto genera un cambio en la microbiota que le hace que esté en un estado pseudometabólico para ganar peso. Hicieron experimentos tomando la flora bacteriana de la mujer embarazada en el primer trimestre y en el segundo trimestre y transfectaron ratones genéticamente idénticos, gemelos y estériles. Les pusieron la flora a estos y vieron que los ratones subían de peso y eran gemelos. Este es un Science también, 2013, cómo esa modificación en nuestra epigenética modificaba la flora, y esa flora condicionaba un aumento de peso. Así el cuerpo regulaba que la mujer ganara peso durante su embarazo. Lo hicieron en laboratorios. Todo esto es epigenético. La epigenética
se puede modificar por nutrición desde el útero, por factores maternos, toxinas. Después el epigenoma al nacimiento por lo que nuestro medio ambiente. No es lo mismo vivir yo bajo un estrés, vivir en hambruna, como sucedió, que se sabe hoy en día que la gente que ha estado expuesta a su mamá estuvo en un estado de hambruna durante el embarazo, como sucedió la hambruna en la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Ellos llevaron un registro, vieron que se modificó el patrón de expresión de genes que hace que los hijos tiendan a acumular después comida y engorden. O sea, a lo mejor los mexicanos no somos gordos porque sí, a lo mejor hemos estado mucho tiempo en pobreza y en estado de desnutrición, que ahora las nuevas generaciones tienden a acumular grasa. O sea, para allá van muchas cosas, que era lo que les platicaba, la expresión de genes, cómo se está modificando por el ambiente, ¿sí? Y vean cómo ahora se sabe que ya comprobado, por ejemplo, algunos compuestos de la dieta modifican la acetilación de histonas, microRNAs, metilazoras de histonas, como el resveratrol, el ginseng y algunos fármacos y compuestos de la dieta. Hay un estudio que se hizo en gemelos, donde tomaron a los gemelos, a recién nacidos, y compararon, desde el punto de vista genético son exactamente iguales en base de nucleótidos. Las diferencias son en la epigenética. E hicieron comparaciones y vieron, no les voy a explicar esto metodológicamente porque es complejo, pero aquí lo que se tiene que fijar es que tomaron a los gemelos de 3 años y hicieron un comparativo de su cromosoma, aquí el 17, el 12, y esto nos reporta ganancias o pérdidas en sentido de expresión. Entonces había un poquito ahí de rojo, que había un desbalance ahí ligero, y un poquito aquí el verde. Cuando toman esos mismos gemelos y hacen el mismo estudio para ver el patrón de expresión, a los 50 años, vean todas las diferencias que encontraron. Y si ustedes toman a una persona que no es gemelo y lo ponen aquí al lado, no podrían distinguir quiénes son. ¿Qué significa esto? Que el ambiente modificó nuestra expresión de genes en estos gemelos a los 50 años, que prácticamente desde el punto de vista transcripcional o epigenético son personas totalmente distintas, ¿sí? Y era lo que les decía, no es lo mismo yo trabajar en el sol, vivir en la altura, beber alcohol, que mi gemelo que no lo hace, ¿sí? Eso se está comprobando también que está sucediendo en los patrones de expresión del cerebro, y eso viene a explicar mucho la psiquiatría de las personas que son víctimas de maltrato, de la gente que está estresada, cómo se modifica todo el patrón de proteínas, y el cerebro es particularmente vulnerable en los primeros años y conserva esa epigenética definitivamente. Entonces lo que sucede en los primeros años impacta dura o fuertemente en el desarrollo posterior. Esto lo vamos a ver en la última, que es epigenética, donde hicieron un estudio, por ejemplo, en ratas, donde las ratitas, si lamían sus ratoncitos, expresaban un patrón de genes que los hacía que toleraran mejor el estrés y fueran menos agresivos. En cambio, las ratitas que no lamían, no daban afecto a sus ratitas, se transformaban y eran por expresión diferente de proteínas epigenéticamente hablando. O metilación de ciertos genes que son importados por el hombre hacía que unas ratitas fueran más agresivas. Y entonces ponían a las ratitas y les ponían una ratota grandota, y la respuesta normal era que la ratita pues no le buscaba bronca a la ratota. Cuando ustedes modificaban eso, la rata pequeña, que no había tenido esa comprensión, metilaba de forma diferente los genes, que es GRB, por ahí andaba, no me acuerdo, GRB, y la hacía más temeraria. Entonces la ratita chiquita se le ponía al tú con la ratota y la retaba. Eso venía a explicar, ellos postulaban que se vuelven más agresivos bajo estrés, y eso no era una ventaja, porque alguien podría decir, no, pues qué gallo el que tiene eso, ¿no? Eso la exponía a ella, a esa ratita, a ser más temeraria a lesiones o a muerte o a tener actos sumamente peligrosos. Y pues eso nos lleva a que somos totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Dice aquí el amigo que para una selección justa el examen va a ser quién treparse algo. El único que sonríe es el changuito, ¿no? Los demás no pueden pasar el examen. Entonces, ser justo no se trata a todos iguales, sino a cada quien diferente, porque somos todos diferentes. ¿Sale? Esa era así de generalidades, fue así súper maratónica. ¿Lo cambiamos de posición o ahí está bien? Yo creo que mejor sí lo puedo jalar. ¿Sabes? Yo creo que sí. Pues entonces, vamos a empezar. Veíamos la vez pasada un poquito de generalidades y lo que nosotros en genética conocemos como los polimorfismos, y definíamos que el polimorfismo podíamos tener de dos tipos: polimorfismos por SNPs, que era el ejemplo que tenemos arriba, que es un SNP es el cambio en un solo nucleótido, que para cierta posición en el genoma un cierto individuo podía tener una timina, una citosina, una guanina o una adenina, y que eso permitió la construcción del HapMap. En este sentido, ese es un polimorfismo de un solo nucleótido. No condiciona enfermedad, se encuentra en más del 1% de la población, y estos se han asociado con factores de riesgo
o variantes que pueden ser favorables o desfavorables desde el punto de vista biológico o patológico, pero no necesariamente por sí solos generar una enfermedad, sino ya estaríamos hablando de una mutación puntual. Y bueno, por otro lado teníamos los polimorfismos en número de copias, y hablábamos de los BNTR, que son variantes en el número de copias repetidos en tándem, que son formas de polimorfismos que están repetidos en paquetes o en bloques. Una de las variantes que tenemos son los STRs, que son los repetidos cortos o short tandem repeats, que constituyen por definición repetidos de 1 a 5 pares de bases que se repitan en bloques o en tándems. En el ejemplo que tenemos en la diapositiva, tenemos aquí 3 individuos que tienen el STR, en este caso CTA, y eso es un polimorfismo que se encuentra en la población. Cualquiera de nosotros aquí puede ser repetido en 20, en 30, en 15, en 10. Estas son variantes que se encuentran en la población y no representan enfermedad. Las enfermedades que hoy vamos a ver de tipo neurológico, que es donde principalmente se han descrito, y en cáncer, son variables en ese número de repetidos que cuando sobrepasan un límite ya por sí solos generan enfermedad. En este caso es un short tandem repeat porque la unidad de repetición tiene 3 bases y esta a su vez se puede repetir 5, 6, 7, 8, 10 veces. Lo que lo hace short tandem repeat es que la unidad va de 1 a 5 pares de bases, pueden ser 2 pares de bases, 3, o en el caso de distrofia miotónica tipo 2, que son 4 el repetido, y este se puede repetir en varias unidades. Entonces cuando hablemos de, por ejemplo, en Huntington X frágil, la unidad de repetición es el triplete, y eso es cuando hablamos de cuando se rebasan 40, 50, 100, 200 en las formas congénitas de distrofia miotónica. Entonces es como para tener el concepto ahorita de lo que vamos a hablar. Este es un resumen más o menos de las enfermedades, que son muchísimas, ustedes las conocen mejor que yo en cuanto a la cuestión clínica. Pues tal vez una de las más famosas, que fue la primera descrita, la enfermedad de Huntington, la ataxia Friedreich, tenemos la distrofia miotónica, la enfermedad de Kennedy, el síndrome de X frágil y todas las formas de SCA. Aquí vamos a ver que tenemos el repetido, todas, exceptuando la distrofia miotónica tipo 2, van a tener que son tripletes. La distrofia miotónica 2, la unidad de repetición es de 4 bases, y lo que puede cambiar, o a veces veo que se les pregunta, son el repetido, ¿no? ¿Cuál es la unidad? Por ejemplo, para el Huntington es CAG, mientras que para distrofia miotónica es CTG. Vamos a ver que estas enfermedades tienen diferentes patrones de herencia. En este cuadro, acá en la forma de herencia, vamos a tener las variantes autosómicas dominantes, como son la distrofia miotónica, la enfermedad de Huntington y la mayoría de las SCAs. Tenemos también las ligadas al X, que son las ligadas al X, como son el síndrome de X frágil o la enfermedad de Kennedy, y su dato neurológico principal. Sabemos que muchas de ellas se van a imbricar o van a compartir parte de la clínica, que bueno, esa ustedes la conocen, y este es el mecanismo fisiopatológico desde el punto de vista genético que produce este repetido. El polimorfismo, que ahora se va a llamar mutación, va a tener este repetido que rebasa el umbral de lo que se consideraría normal a producir la enfermedad. Ahorita vamos a ver cada uno. En el caso de Huntington, ese repetido va a producir una función tóxica para la célula que nos va a llevar a la muerte neuronal y al cuadro característico clínico. En cambio, en la ataxia de Friedreich vamos a tener que es una pérdida de función de la proteína. Aquí lo que nos causa la patología es que la proteína no se produce y perdemos la función. En la distrofia miotónica vamos a ver que el problema es por secuestro de proteínas. En el Kennedy también la pérdida de la función proteica, y el síndrome de X frágil es la no expresión del gen, lo cual nos lleva también a una pérdida proteica a nivel de transcripción, y finalmente la mayoría de las SCAs que vamos a tener como función tóxica. Vamos a empezar ahorita recordemos que la clase pasada vimos que la anatomía del gen, nosotros convencionalmente podemos dividir al gen como una región del promotor, que es una región de DNA, componente de un gen, que nos va a permitir dictar o decir cuánto regular la transcripción de este gen. Si recuerdan que normalmente aquí llega una proteína que se llama polimerasa, y la polimerasa, al entrar en contacto con el promotor y otro grupo de proteínas, activa o lleva a cabo transcripción de este gen. Y quedamos que, por ejemplo, el gen de la insulina está metilado en este punto, y la polimerasa no puede formar RNA mensajero de insulina en el cerebro. Eso es como la célula regula la expresión de proteínas a nivel o tejido específico. Por ejemplo, la adrenalina es una proteína que no tiene que estar expresada en la célula beta pancreática. Entonces, el cuerpo metila el promotor, y la metilación, sinónimo de silenciamiento. Nosotros, al metilar un gen, evitamos su expresión. En este caso, el gen
tiene un promotor que regula la expresión, tiene una región que por convención se llama 5' UTR, tenemos que está conformado por intrones y exones, es un exón, intrones que son las secuencias entre exones que no van a terminar siendo traducidas, y finalmente vamos a tener una región 3' UTR. Esta sería como forma simplista la estructura o la anatomía del gen, que es lo que estamos viendo acá. En genética nosotros también podemos dividir las enfermedades neurológicas por repetidos dependiendo de dónde cae el repetido. Por ejemplo, para el síndrome de X frágil, el repetido o el polimorfismo, esta forma de repetido se encuentra localizada en la región 5'. Para Huntington, nosotros vamos a encontrar que el repetido se encuentra en un exón. Para la ataxia, para la distrofia miotónica, vamos a ver que el repetido se encuentra en la secuencia 3' UTR. Y para la distrofia miotónica tipo 2 o ataxia Friedel, los repetidos se encuentran dentro del intrón. Entonces, a veces he sabido que, por ejemplo, como preguntas que les hacen es, bueno, ¿y tu repetido en qué parte del gen se encuentra? Porque de ahí va a depender cómo va a impactar en la enfermedad. Entonces, recordar que puede ser en cualquier parte del gen, en la región 5' UTR, región 3' UTR, o puede estar en regiones intrónicas y exónicas, y vamos a entender cómo eso impacta en la fisiopatología del gen. Aquí, por ejemplo, en el cuadro estamos observando que el repetido CGG va a afectar la transcripción, afectando el promotor, y el gen el síndrome de X frágil es un gen que está intacto. El problema es que la expansión de este repetido va a generar una metilación del promotor y va a impedir que se exprese este gen dentro del tejido. Acá el problema no es la secuencia del gen, en realidad el gen está intacto. El problema es que el promotor se apaga y no nos permite la expresión del gen. Regresamos. Entonces, desde el punto de vista, tenemos repetidos en promotores, repetidos en zonas exónicas, intrónicas y en regiones reguladoras 3' UTR. Aquí están unos ejemplos de los polimorfismos o los repetidos. El triángulo, pues lo que hace mención es a que podemos partir de un número pequeño que se considera polimórfico en la población, hasta este puede aumentar y rebasar un umbral, que cuando ese repetido rebasa este umbral, entramos en una zona de peligro y donde tenemos ya las manifestaciones de las enfermedades. Otra vez, bueno, a nivel de, cuando hablemos de repetidos a nivel de 5' UTR, normalmente lo que altera es la transcripción. Cuando hablamos a nivel de repetido exónico, lo que afecta es la traducción, y esto se va a traducir en enfermedades con proteínas con tractos de poliglutaminas. Cuando tenemos las secuencias en intrones, lo que normalmente afecta son el splicing. En la otra clase veíamos que el splicing nos permitía usar de forma alternativa regiones exónicas y darnos un pool de varias proteínas a partir de un mismo gen. Y la secuencia 3' UTR, que normalmente altera la estabilidad de los mensajeros. Esto nos va a generar los distintos cuadros o la fisiopatología en estas enfermedades, que van a depender de dónde se está dando el repetido de acuerdo a la situación anatómica del gen. Y bueno, nada más para repasar, la clase pasada veíamos que tenemos un gen con su región promotora, intrones, exones. Cuando viene el proceso de transcripción, lo que hacemos es generar un RNA mensajero con todas las secuencias intrónicas y exónicas. El proceso de maduración del RNA va a pasar de aquí a acá, llevando a cabo un fenómeno que se conoce como splicing, o remoción de las regiones intrónicas. Es decir, el RNA mensajero tiene que perder las regiones en azul, porque estas no nos interesan que terminen en la secuencia de la proteína. Este proceso de splicing consiste en retirar los intrones y dejar únicamente la secuencia de exones. En los exones, ahora sí, este es un RNA mensajero maduro, va a ser traducido para formar una proteína. El problema de nosotros conservar o utilizar alternadamente esto es que podemos generar variantes diferentes de una proteína a partir de un mismo gen. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede en el proceso activo en la célula. También vamos a ver que dentro de lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, tenemos que para dividir una célula tenemos que pasar por un fenómeno que se conoce como el ciclo celular. El ciclo celular se divide en dos fases, que se conoce como interfase, que constituye la fase de G1S y la fase de G2, y la M, que es la parte propia de mitosis. Ustedes saben perfectamente que las neuronas no son células que ciclen. ¿Por qué la importancia ahorita de hablar del ciclo celular? Porque ahí vamos a entender la fisiopatología de por qué los repetidos se van extendiendo con las diferentes generaciones y cuál es el problema que produce la expansión de repetidos. La expansión de repetidos principalmente se va a dar a nivel de mitosis. Ahí es donde se van a convertir en secuencias inestables.
y es por eso que se conoce como una mutación dinámica. En el concepto mendeliano hablábamos de que la mutación la tenía el papá o el progenitor y la heredaba a sus hijos tal cual. Y el paciente que tenía acondroplasia tenía un hijo con acondroplasia y heredaba la misma mutación. En estas enfermedades se vino a echar abajo ese concepto de una mutación fija y hablamos de una mutación que cambia, porque mientras un progenitor tiene un número de repetidos, la descendencia tiene un mayor número de repetidos y la siguiente generación va aumentando. Eso hablamos de una mutación dinámica. Y los errores de esa situación o se va a volver más inestable a nivel de mitosis. ¿Por qué se vuelve inestable? Porque cuando la célula se divide, la finalidad del ciclo celular es separar las dobles hebras en la fase DS y sintetizar la nueva cadena. A partir de una cadena inicial, ustedes van a abrirla y sintetizar dos cadenas hijas para poder duplicar ese DNA o esa célula. En ese momento sucede que el DNA es una molécula tremendamente estable mientras se encuentra en cadena doble. Cuando ustedes abren estas cadenas, que son secuencias de nucleótidos unidas por enlaces de hidrógeno, en este momento la doble cadena es muy resistente a los efectos ambientales y es sumamente estable. Cuando ustedes la separan, la cadena se vuelve muy vulnerable a daño y a errores. Entonces, la etapa más vulnerable de la célula sucede en la fase S, que es la fase de replicación del DNA. En ese momento aquí lo que estamos observando es cómo la doble cadena se abre para generar una nueva copia y tener dos cadenas hijas idénticas y poder dividir esto en una célula y esto en otra célula o en los gametos. En ese proceso de división, la polimerasa, que es esta proteína, empieza a leer una cadena y es como una mano, va leyendo por un riel uno de los carriles y dependiendo del nucleótido que le toca, si ella encuentra una citosina aquí, coloca una guanina porque es complementario. Si encuentra una guanina, coloca una citosina. Si encuentra una adenina, coloca una timina. Y la polimerasa lo que hace es que tenemos la doble hélice, la separa y la polimerasa viene tomando lectura dependiendo de la cadena que tenemos aquí. Y la polimerasa es la proteína que tiene la capacidad de lectura y colocar un nucleótido complementario en la cadena que se está sintetizando. Y entonces, al final de cuentas, nosotros acá teníamos una cadena que era complementaria y en el proceso de replicación la polimerasa genera una cadena nueva a partir de una de las antiguas. Por eso se conoce que en la división del DNA es semiconservativa, porque genera una cadena nueva que a partir de una antigua, esta sería la cadena antigua y esta es la cadena nueva generada de una primera, y al final de cuentas las secuencias van a ser exactamente iguales de las dos hebras de DNA. Esto va a ir a dar a una célula y a otra célula. Ese proceso es muy sensible a daño. Cuando nosotros se encuentra la división, aquí lo que estamos viendo es la división del DNA, aquí se abre, la tendencia del DNA es automáticamente a volverse a cerrar, a hacerse autocomplementario, lo hace por cuestión química de afinidad y busca inmediatamente cerrarse. La forma de cerrarse del DNA va a depender de las secuencias. Ustedes, si colocan aquí esta cadena y la separan con calor, va a quedarse retirado. Inmediatamente que ustedes se enfríen, esta cadena nueva se va a tender a pegar en la otra, pero tiene que hacerlo de acuerdo a que sean complementarias las bases. Y recordar que el complementario a timina va a ser una adenina y a guanina va a corresponder una citosina. Entonces, cuando el DNA se está dividiendo, en las enfermedades por repetidos se forman unas estructuras aberrantes. Esto es patológico. Estas estructuras que se forman es lo que se conoce como el modelo de resbalamiento de la polimerasa o slippage. Esto es un ejemplo así pequeño de la revisión de lo que se conoce cuál es el error. Cuando ustedes separan, imagínense aquí, esta es la cadena inicial, la que viene en negro. Entonces, y aquí tenemos la otra cadena y está la polimerasa sintetizando. Lo que sucede en este modelo es que cuando se separan las cadenas, tenemos una cadena con repetidos CAG y CAG. Si nosotros tenemos esos tres repetidos, a la hora de separarlas de la cadena complementaria, esta va a tender a buscar inmediatamente cerrarse. Con tres repetidos no hay problema, pero si nosotros tuviéramos aquí 40 repetidos, la tendencia de esta cadena va a ser a autoplegarse consigo misma por la afinidad de las bases.
Si ustedes doblan esto, imagínense aquí el CAG, la guanina es complementaria con la citosina y la citosina con la guanina. Entre estas dos pares de bases se forman 3 enlaces de hidrógeno, mientras que en la adenina y la timina se forman 2. Estos nos lo marcan con un punto rojo porque esto no es una complementación, se conoce como de Watson y Crick, que hay un error, no se logran formar, pero es mayor la fuerza de 6 enlaces de hidrógeno de estos 3 y estos 3 que los 2 que se podrían formar aquí. Entonces, esto es una representación de caricatura, pero imagínense si hay 20 de este lado y 20 de acá, se forman estas estructuras en el DNA. Cuando viene la polimerasa se atora aquí, que es la enzima que viene sintetizando, viene leyendo aquí, tenemos aquí a la polimerasa, y se encuentra con esta estructura secundaria. La polimerasa viene tomando lectura de las bases que están aquí para ponerlas acá. Cuando llega la polimerasa a este punto, auténticamente se atora, está ahí como con fuerza, y se empieza a emitir fuerza como si estuviera haciendo presión, y llega un momento en que vence la fuerza de los enlaces de hidrógeno que están aquí, y el DNA se extiende de forma brusca. Y entonces, a la hora que ustedes rompen esa tensión, el DNA se hace como una agujeta y la polimerasa se desliza sobre ella y extiende los repetidos, se equivoca, y en vez de meter con exactitud los 20 repetidos que tenía que haber hecho, al momento de atorarse aquí y romper esto, se patina y se va de largo. Por eso se conoce como modelo de slippage, y eso hace que me extienda un repetido que está aquí en verde, que tiene un largo o una dimensión establecida o considerada no patológica o normal, forma esta estructura, la polimerasa llega y se atora aquí, hace presión y lo rompe, pero se desliza. Y entonces, cuando llega a tomar su velocidad normal y logra frenarse, inserta o se equivoca y va insertando tripletes de mayor número. Esto es el fenómeno que explica por qué en cada generación se va aumentando. Cuando esta hebra de DNA llega a un gameto del padre, a la hora de dividirse y sintetizar otra cadena de DNA para repartir en los espermatozoides o en los óvulos, ahora se forma una asa de estas todavía más alta. Y vuelve a pasar el mismo fenómeno. Se atora la polimerasa, lo rompe y se vuelve a deslizar. Y cada vez, en cada generación, va generando gametos más grandes. Entonces, el modelo del deslizamiento de la polimerasa es el que explica la dinámica de la extensión de estas proteínas, de estos repetidos. No sé si hay alguna duda en esto, porque es así como que la base de todas las enfermedades por repetidos. Ok, entonces, aquí lo vemos otra vez, la variación normal, viene el momento de replicación, se forma aquí la estructura tridimensional que se llaman happy. Cuando la polimerasa viene, se detiene ahí, se atora, la rompe y se desliza, y nos genera una amplificación en el número de repetidos. Cuando partió de un número relativamente pequeño, lo fue aumentando. Por otro lado, hemos oído también que existe un fenómeno de contracción. La otra polimerasa, que viene por el otro lado, viene por aquí, y entonces ella va copiando lo que ve enfrente. La polimerasa puede leer este, puede leer este, puede leer este, y de pronto lee este de acá, pero no puede leer los que están acá. Entonces se come estos repetidos que están en esta zona, y esto es lo que genera que exista una contracción del repetido, que es un fenómeno que se suele ver también cuando el repetido es demasiado grande, que vemos la contracción y como un regreso del número de amplificados en algunas patologías. Y bueno, vamos a empezar con la enfermedad de Huntington, que fue la primera en describirse con este modelo. Este es un número especial que emitió la revista Science, Nature, del artículo original del Dr. Huntington. Dicen que esa es la foto del Dr. Huntington. Hay neurólogos que me han dicho que no es cierto, pero bueno, no lo conocimos, pero por lo menos en el número de Nature que publicó en 2005, porque fue una de las primeras enfermedades junto con la fibrosis quística y anemia de células falciformes, pese a antes de que se generara la publicación del genoma, que fue descrita y que se conoció el gen. Alguna vez me preguntaron en una charla de neurólogos que por qué se le conocía como el mal de San Vito. Entonces ya me puse a buscar. Esta es la catedral que se encuentra en Praga, y bueno, investigando que San Vito, ¿no?, que es el santo de la gente que tenía enfermedades por movimientos, o el patrono de ellos, y bueno, conocido como el mal de San Vito. Les decía que esta es una enfermedad que ha llevado un proceso realmente interesante a través del tiempo, a través de la línea del tiempo, y fue incluso uno de los genes que se secuenció antes de tener la secuencia del genoma humano. Se encuentra localizado en 4p16, hablábamos el otro día de que eso es una localización meramente cromosómica. En esa región hay una gran densidad de genes y encontramos otras patologías.
El descubrimiento, pues hicieron análisis de ligamiento, finalmente se clonó la zona o la región con el gen, se identificó el exón que tenía el expandido, se hicieron copias de cDNA y se detectó la mutación. Ustedes, bueno, saben que hay umbrales de repetidos. El repetido en Huntington quedamos que es una CAG, que en el rango normal hablamos de que nosotros oscilamos entre 10 y 26. Eso es lo que lo convierte polimórfico. Alguno de nosotros aquí puede tener 15, otro puede tener 20, 26. Cuando empezamos a rebasar de 26 a 35, ese repetido se vuelve muy inestable en la división del DNA. Mientras tenemos abajo de 10 y 26 es muy estable, como que no le da el largo para formar esa estructura tridimensional. El problema es cuando estamos cerca de 35, ese largo de repetidos en el DNA favorece la formación de las estructuras que yo les mencionaba. Y una vez que atravesamos 35, se habla de una variante con una penetrancia reducida de entre 36 y 39, y finalmente tenemos que los individuos que tengan más de 40 repetidos van a tener ya el cuadro clínico completo. Esa es la mutación totalmente penetrante. Y bueno, esta acá es enfermedad como una enfermedad que se conoce como por tractos de poliglutamina. Si ustedes recuerdan, el trinucleótido, el triplete más bien dicho, que es el CAG, codifica para una glutamina. A la hora de que se hace la traducción del DNA, a nivel de traducción, sabemos que se genera un RNA mensajero. Ese RNA mensajero se lee por codones o tripletes, y esos tripletes son identificados o traducidos por el sistema de DNA. Tenemos el RNA mensajero y se lee por tripletes. Los tRNAs que identifican por complementariedad esta zona, al leer el codón, tenemos el anticodón, van liberando los aminoácidos que corresponden a esta secuencia. Entonces la secuencia CAG que se encuentra en el mensajero va a corresponder a tRNAs que cargan en su parte superior unas glutaminas. Y eso nos va a llevar a que cuando ustedes sinteticemos y metamos CAG, 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 se va a repercutir en una proteína con glutamina, 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 que es lo que vemos en esta parte de aquí. Tenemos el repetido CAG, ahí lo tenemos, CAG, CAG. Este repetido en el DNA va a generar al momento de la transcripción un mensajero con los tripletes que al momento de ser traducido van a repercutir en un tracto de poliglutaminas. Ese tracto de poliglutaminas se puede ser de diferentes variantes, se encuentra en todas estas enfermedades. Aquí está Huntington, algunas ESCAs, y vean cómo se encuentran en localidades diferentes y nos va a dar un efecto tóxico. Todas estas son enfermedades por tractos de poliglutamina. Eso quiere decir que el repetido está cayendo en un exón. Nos va a generar una proteína más grande que va a dominar esa expansión de poliglutamina, y eso nos lleva a que ustedes tienen una proteína huntingtina normal. Desde el punto de vista molecular, las proteínas tienen una estructura tridimensional formada por alfa hélices que se ven aquí en azul, y tenemos una región que está cubierta o protegida por estas 3 alfa hélices. Esta región está formada por poliglutaminas. Cuando ustedes extienden estas poliglutaminas, se separan porque es más grande, y vamos a tener que el alfa hélice que estaba aquí se va para acá, esta que tenemos aquí queda aquí, y queda expuesta este tracto de glutaminas. Si ustedes producen otra proteína, estas poliglutaminas tienden a asociarse. Eso no pasa aquí porque las alfa hélices protegen la zona de glutaminas. Al extenderla, queda descubierta y forma aglomerados de poliglutaminas o de polihuntintinas, si así lo quieren ver, y este aglomerado genera agregación en la célula y muestra daño neurológico por depósitos celulares. Entonces nosotros tenemos dos problemas ante la enfermedad de Huntington. A alguien se le ocurrió decir, bueno, haz un ratón knockout, y agarraron los ratones knockout, que consiste en quitarles el gen específico, y tomaron un ratón y le quitaron sus 2 genes de la huntingtina. Y entonces dijeron, bueno, si el problema es en el gen de la huntingtina, si tú le quitas los 2 genes de huntingtina al ratón, tendríamos que reproducir la sintomatología de un paciente con Huntington. Y vieron que el cuadro es diferente, porque el problema en Huntington no solo es la pérdida del gen. O sea, aquí tienen ustedes a la proteína y está aglomerada. La proteína ya no está haciendo la función que debería hacer, pero aparte tiene un efecto tóxico la agregación. Por eso vemos un cuadro que no es concordante cuando tenemos los ratones knockout de Huntington. Esto reproduce mucho de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson, que hay toxicidad neuronal por depósito.
Y bueno, eso nos lleva a la clasificación que se propuso en Meridian de acuerdo a los alelos que consideramos normales, aquellos que son menores de 26 repetidos. La mayoría de la población oscila entre 17 y 19 alelos. Los alelos que son entre normal y mutados, que pueden no tener penetrancia completa, que el límite es de 35. Finalmente tenemos de 36 a 39 y hablamos de alelos con Huntington con penetrancia reducida. La clase pasada hablábamos de penetrancia, ¿no? Del concepto de penetrancia. Y tenemos los alelos con penetrancia completos, es decir, más de 40 va a presentar forzosamente la enfermedad. Y hay variantes o formas de mosaico. Y bueno, esto es lo que nos dice. Aquí tenemos como el exón 1 es donde se presenta Huntington y la diferencia o el umbral de los alelos. Una vez rebasado 40, entramos al área ya de patología. Eso nos lleva también para el asesoramiento desde el punto de vista genético, que nos dé un asesoramiento típico como una enfermedad dominante, de que existe 50% de que tengas la enfermedad. Aquí se toma o se da el asesoramiento de acuerdo a la edad. Finalmente, el riesgo de transmitir el alelo es del 50%, pero se va modificando dependiendo de la edad. No es el mismo riesgo que yo le doy a un paciente de 20 años, que es del 50% prácticamente, a una persona que tiene 70 años, donde el riesgo disminuye. Eso tiene razones obvias. Si usted tiene 72 años, 70, 75, la posibilidad de que usted haya heredado el alelo mutado es muy baja y por eso se van modificando los riesgos de acuerdo a la edad. Y bueno, la biología molecular de Huntington, toda la última revisión de este año que chequé, habla de múltiples funciones de la huntingtina. La huntingtina está involucrada en la fusión de vesículas, la huntingtina está involucrada en el tránsito de vesículas a nivel de microtúbulos, la huntingtina tiene regulación a nivel de mitocondria, tenemos a nivel de vesículas intracelulares, señalización, interactúa con factores de transcripción, interactúa a nivel de proteínas del ciclo celular como P53, o sea, realmente la huntingtina tiene múltiples funciones a nivel celular. Al no tener la huntingtina o tener la enfermedad de Huntington, esta huntingtina se forma aglomerados y deja de tener su función. Por ejemplo, una de las principales que se ha identificado es que la huntingtina hace una asociación con otras proteínas que permiten el tráfico de vesículas hacia las zonas sinápticas. Se ha observado en ratones knockout que el perder la huntingtina genera anomalías a nivel de fusión de vesículas en sinapsis. También esta huntingtina altera la actividad del proteosoma. Eso genera que la célula quede con conglomerados de proteínas no funcionales, activa o inhibe la función de la mitocondria a nivel de los complejos y aumentan los radicales de oxígeno lesivos para la célula, además del efecto tóxico por depósito. Altera la función, o sea, no solo el transporte, sino la fusión de vesículas a nivel de sinapsis. Aquí tenemos la huntingtina con sus tractos de poliglutamina y también cómo lleva a la activación de vía mitocondria y de conglomerados para activación de apoptosis o caspasas, que es la apoptosis intracelular. Entonces, la última revisión ya que checaba, describen 5 mecanismos de regulación a nivel transcripcional como uno de los principales. El otro es alteraciones en la degradación proteica por asociación con proteosoma, alteración en el plegamiento de otras células, alteraciones en los sistemas de regulación tanto de cadena respiratoria para producción de ATP como en el aumento de radicales de oxígeno lesivos para la célula, y altera el funcionamiento sináptico por el movimiento de vesículas y la función de vesículas a nivel de sinapsis. ¿Puedes repetir los mecanismos? Sí, o sea, hay 5 mecanismos principales de lesión. Huntingtina afecta la transcripción de otros genes, o sea, vas a perder la producción de otras proteínas por efecto de la huntingtina mutada. Se asocia a proteínas y te daña la activación de otros genes. Daña o se asocia o estorba, lleva a menos la función del proteosoma. El proteosoma es una organela intracelular que destruye proteínas viejas o mal plegadas. Entonces, huntingtina lo afecta y lo que tú tienes como resultado es un mal procesamiento de proteínas a nivel celular que vuelven o son tóxicas. Tenemos alteración en el plegamiento de las proteínas. Hay proteínas que las proteínas tienen que tener un plegamiento específico para poder llevar a cabo su función. Cuando ese plegamiento se altera, en el mejor de los casos solo perdemos la función proteica, pero podemos tener ganancias de función, como sucede en la enfermedad por priones. La enfermedad por priones es un plegamiento anómalo que genera la patología.
tenemos alteraciones a nivel de mitocondria, y a nivel de mitocondria se da en dos fenómenos: altera la cadena respiratoria y eso conlleva una menor producción de ATP, aumenta los radicales de oxígeno lesivos y te vuelve tóxico, y esto puede activar o lleva una disfunción mitocondrial con la pérdida de ATP y la activación de apoptosis por vía intrínseca. Y tenemos una disfunción a nivel de sinapsis por dos mecanismos: el tráfico de vesículas asociado a microtúbulos y la función de vesículas a nivel de sinapsis. Y bueno, eso lleva a que las neuronas mueran de forma más rápida, y la principal función, ustedes conocen que la principal área sensible a estos cambios son las zonas del estriado, putamen, y que vamos a ver diferentes cambios cuando estamos ante una enfermedad de Huntington de inicio temprano a las formas o variantes tardes, porque la muerte neuronal va alterando las vías y nos va generando primero falta de movimiento, control de los movimientos, hasta finalmente tener la cinesia, falta de movimiento por las muertes. Esto nos lleva a pérdidas de somas neuronales, como una enfermedad neurodegenerativa como las que conocemos. Hay muerte neuronal principalmente del neoestriado, tenemos del lóbulo frontal y lobo pálido, tálamo, sistema límbico, se ve afectado también cerebelo y tallo cerebral. Esto nos va a llevar a una atrofia generalizada en estas zonas, y esto es lo que los patólogos clasifican desde el punto de vista patológico como la clasificación de Bonsatel, donde tenemos grado 0 que no se observan alteraciones, en grado único tenemos solamente alteraciones valorables histológicamente, en grado 2 hablamos ya de atrofia macroscópica, en grado 3 ya tenemos un aplanamiento de convexidad, que bueno, ustedes cuando hacen estudios de imagen, es aquí donde empezamos a ver los cambios, ¿no? En el estudio de imagen, mientras las otras tres alteraciones no son valorables en estudios de imagen, y finalmente donde ya tenemos el núcleo caudado cóncavo, que es el que se observa cómo vamos perdiendo los somas neuronales hasta finalmente tener una pérdida que nos genera la concavidad, ¿no? A nivel de lo que se valora en estudios de imagen. Esto nos está hablando de que ya tenemos un 95% de pérdida neuronal cuando podemos valorar esa concavidad a nivel a nivel histológico, a nivel de estudios de imagen, porque en histopatología se puede valorar desde antes. Cuando tenemos una pérdida, aquí en la fase 1 ya tenemos el 50% de la pérdida de células. Entonces aquí estamos hablando ya en unas etapas muy tardías en cuanto a la muerte neuronal. Eso nos lleva a que la enfermedad de Huntington, si bien la sintomatología la observamos en promedio en una mutación de novo en individuos de 40 años, hablamos de un fenómeno de umbral. Aquí estamos hablando cuando ya están las manifestaciones clínicas, pero la muerte neuronal está sucediendo y está siendo desde que el movimiento de nacimiento del individuo. Cuando ya tenemos la disfunción neuronal, empieza a despegarse el umbral, lo atraviesa, y nosotros vemos a los pacientes en estas fases, cuando ya prácticamente tienen más del 80% de la pérdida neuronal. Y bueno, eso nos explica la sintomatología de estos pacientes. ¿Cómo se hace diagnóstico desde el punto de vista molecular? Pues cuantificando el número de repetidos. Si bien es cierto que tenemos normalmente sospechar Huntington, de nuevo es difícil, se habla de un efecto fundador, y normalmente para pensar en una persona afectada por Huntington tiene que estar precedida por un familiar en primer grado, es decir, un papá o una mamá. Esto es difícil y no excluye que pueda haber mutaciones de nuevo, pero siempre hay que tener cuidado de, si no hay un antecedente, pensar en otras posibilidades. ¿Cómo hacemos esto? Se hace en un estudio de Sauder Blot y vía utilizar PCR y encontrar para visualizar los amplificados. El otro día, no sé si se acordaban, en la clase pasada hablábamos de los geles que se producían. Teníamos los geles de policrinamida, donde poníamos el DNA producto de amplificados, y les comentaba yo que estos geles tienen cierta densidad y que yo los colocaba en estos como fositas, y hacíamos correr esto en una cámara eléctrica donde había agua, y colocábamos un campo eléctrico con un polo negativo y un polo positivo. El DNA que se encuentra metido en estos huequitos, que es como el huequito que hace un palito de madera en una paleta de hielo, hago yo un huequito, todo esto es un gel, y entonces el DNA le coloco corriente, y el DNA tiene carga negativa. El DNA va a tender a migrar hacia el polo positivo, pero como esto es como un gel, tiene poros, va a permitir separar el DNA, los fragmentos de DNA, de acuerdo a tamaño, y los fragmentos más pequeños van a migrar con mayor facilidad
y los grandes me van a quedar más arriba. Esto me permite a mí, que yo conozco la densidad de esto, separar el DNA de acuerdo al tamaño. Yo puedo decir que la banda que está aquí contiene 100 pares de bases, esta contiene 50 pares de bases y esta de acá contiene 10 pares de bases. Entonces eso es lo que se hace en esta técnica. Y lo que vemos aquí es que esta mujer sana tiene sus dos alelos abajo del umbral de 38 repetidos. Aquí está la escalera. Entonces yo sé que quien aparezca por abajo de aquí tiene menos de 38 repetidos. En este caso la mujer tiene dos líneas, quedamos que son polimórficos. Ella puede tener un alelo con 15 copias y uno de 25. Por eso se ven dos rayas, porque tiene dos genes de huntingtina. Aquí lo que estamos observando es que este señor tiene un alelo normal con 15 repetidos, pero el otro tiene 40 repetidos y con eso basta para que lo tengamos afectado. Y aquí tienen toda su descendencia, quedamos que es autosómico dominante, y lo que estamos observando es que los individuos sanos, en este caso, esta mujer recibió este alelo sano de su mamá y este alelo sano de su papá, lo cual nos da una imagen como más grande, pero no tiene el alelo mutado, por eso ya no tiene la enfermedad. En cambio, este individuo, bueno, aquí está recorrido, tiene el alelo mutado, que recibió muy probablemente de su papá, y este es el alelo sano de la mamá. Y lo que se observa aquí es que con cada generación el alelo va aumentando de tamaño hasta tener las formas de más de 100, y que son las formas que se presentan a edades más tempranas, que es lo que conocemos como el fenómeno de anticipación. ¿Hacia dónde va, o lo que se está intentando con buenos resultados? Es la manipulación o el silenciamiento selectivo del gen de Huntington. Asumimos que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Huntington tienen sus dos cromosomas 4, uno que heredaron de papá y uno de mamá, tienen el gen de huntingtina, ambos, y uno es el que tiene el polimorfismo aumentado en más de 40 repetidos. Entonces la idea de este principio es buscar silenciar de forma selectiva el gen con el repetido y dejar únicamente activo el alelo que no se encuentra con ese repetido. Para eso se están buscando varias estrategias. La metilación del promotor de este gen para evitar que se produzca, o lo que ha funcionado mejor es en el RNA mensajero con poliglutaminas generar un microRNA, que es un RNA chiquito sintetizado, que se va a pegar a los repetidos CAG en más de 40. Entonces ustedes sintetizan un microRNA que tenga 60 repetidos complementarios a CAG y solito va a buscar pegarse a este punto y va a impedir la traducción de ese RNA mensajero que les va a producir la huntingtina mutada. Y entonces ustedes evitan la huntingtina mutada y de esa manera favorecen que solo se esté expresando el gen con la variante normal. Hay buenos resultados, se han visto que ha funcionado en modelos in vitro. Todavía estamos un poquito lejos de eso, pero hacia allá va el futuro de los tratamientos. Ahorita está a punto de aprobarse fármacos que van a modificar los patrones de metilación para X frágil. Ahorita que veamos el ejemplo, traigo una diapositiva para hablar de eso. Entonces, eso sería Huntington. No sé si hay alguna duda con respecto a Huntington. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos con distrofia miotónica. La distrofia miotónica es también otra enfermedad por repetidos. Tenemos distrofia miotónica tipo 1, tipo 2. Ustedes conocen de sobra el fenotipo. Estos pacientes tienen un fenotipo característico facial con su fenómeno de miotonía, alteraciones endocrinológicas, diabetes principalmente. Tenemos los problemas a nivel ocular, tenemos los problemas a nivel de conducción cardíaca, ¿sí? Es considerada una patología también de tipo con afección muscular, y tenemos que representa también un porcentaje importante dentro de las alteraciones hereditarias de músculo. Va a presentar los tres fenotipos, que lo conocemos como leve, el fenotipo clásico y los fenotipos congénitos, cuando el repetido es demasiado grande. Normalmente con los que vemos más en la consulta o en la clínica son el fenotipo clásico, donde la unidad de repetición oscila entre 100 y 1000 pares de bases. Normalmente estos pacientes se inician entre los 20 años. Las variantes congénitas pues son desde el nacimiento, y vamos a ver que las variantes leves pueden incluso llegar a edades tan tardías como los 70 años. Se encuentra localizado distrofia miotónica tipo 1 en el cromosoma 19, en el brazo largo. Vamos a tener que el gen es el gen de la distrofia miotónica, que es una fosfocinasa, y el de la distrofia miotónica tipo 2 es una proteína con dedos de